Muchas gracias, Bianca, por la excelente exposición, muy clara. Ahora vamos a tener a Mike Gabbard. A ver si... Mike ha tenido su experiencia psiquiátrica en California durante 20 años, donde se especializó en estimulación magnética y luego decidió venirse al Perú para traer a este país la experiencia enorme que pudo adquirir en Estados Unidos. Y digamos que del grupo que estamos en esto, Mike es un poco el organizador, es el motivador, el que nos reúne, es un poco el líder, vamos a decir, en nuestro grupo, que provoca las reuniones y hace que nos juntemos para trabajar, ¿no? Así que le presento entonces al conterráneo de ustedes, a Mike Gabbard. Buenas tardes, gracias por estar aquí a la hora de almuerzo. Es una hora un poco complicada, pero bueno, vamos a tratar de alimentarnos el cerebro, por lo menos mientras estemos aquí. Y así que voy a tratar de hacer la sesión, esta presentación un poco cortita, pero lo más sustanciosa posible. Vamos a ver, aquí tengo que sacar esta cosita. Ya. Bueno, hay dos de los avances que para mí son los más excitantes en el campo de la neuroestimulación, en el campo de la estimulación magnética transcranial, son uno, el mejoramiento, la optimización de los protocolos de estimulación. Y el más avanzado, en mi opinión, es el llamado Theta Burst, del que vamos a hablar. El otro, el otro avance muy significativo tiene que ver con el diseño de las bobinas, la manera como se aplica el campo magnético, el delivery del campo magnético, de lo cual quiero hablar también unos instantes. Ya la doctora Bellini habló un poquito de la bobina H. Bueno, la estimulación Theta Burst, voy a hacer una pequeña introducción, después voy a regresar a esto. Básicamente difiere de los demás, el principio es el mismo, de la estimulación, neuroestimulación a la estimulación magnética transcranial normal. La computadora o un equipo de que lo pueden ver afuera en la zona de las demostraciones son capacitores de alta potencia que lo que hacen es que la corriente alterna, la corriente que sale de la pared, es convertida en un campo magnético de alta intensidad, tiene la intensidad de una resonancia magnética de varios teslas a través de unos filamentos de cobre. Y la bobina, o el coil, llamado en inglés, aplica lo que varía es el número 3, lo que varía con la estimulación de Theta Burst, lo que difiere de los otros tipos de estimulación. Es el tipo de frecuencia que se da. A eso vamos a regresar en unos minutos. El siguiente paso es que lo que sucede cuando se hace estimulación magnética transcranial es que al aplicar el campo magnético en el cerebro, sabemos, mencionó Alex, el de la ley de Faraday, sabemos que al aplicar el campo magnético en un área eléctrica se producen cambios en la electricidad de esa área. En este caso estamos estimulando la actividad eléctrica en el cerebro. Y sabemos que la repetición de estos cambios en la electricidad del cerebro produce cambios en la manera como las neuronas disparan, digamos, en las descargas neuronales, la manera como las neuronas se comportan. Aquí están, bueno, la bobina anterior, esa es la figura de 8, la original, la simple, la que fue aprobada por la FDA en el 2008. Después se han ido haciendo muchos avances en cuanto al diseño de las bobinas. La que ven ustedes a la izquierda es la llamada bobina de 8 angulada. Esta permite llegar de una manera un poquito más profunda y focalizada a las áreas que queremos estimular. Luego de esa se desarrolló la bobina H, de la cual ha hablado la doctora Bellini, que efectivamente nos permite llegar a estructuras más profundas. Sin embargo, tiene sus bemoles. La profundidad es a expensas de la focalidad. Básicamente, al estimular, por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, estamos básicamente estimulando casi todo el hemisferio, lo cual no es una cosa deseable y hace que las sesiones de estimulación sean bastante incómodas para el paciente. La otra desventaja es que, de acuerdo a lo que queremos tratar, se necesita un casco diferente. Ya habló la doctora de la bobina H1, la H7, son varios diseños, cada uno específico para un trastorno específico. El problema de esta bobina es que
cada casco cuesta como $70.000, por lo tanto encarece mucho el tratamiento para el paciente al final del día. Y la otra desventaja de esta bobina es que no se puede mover, es una bobina que se coloca y está diseñada de tal manera que se coloca en una posición específica y esa es el área que va a estimular, el área adyacente digamos, a los filamentos de cobre. Entonces, no permite la movilidad, por eso es que se necesita un casco para cada trastorno, básicamente. Entonces, luego de eso, el avance más reciente, es el más novedoso en cuanto a, a las bobinas, es la llamada de doble cono. Esa bobina de doble cono que está siendo exhibida fuera de una marca diferente, por eso tiene una pinta un poquito diferente, pero es básicamente el mismo principio. Tiene un balance perfecto entre la focalidad y la profundidad. En otras palabras, llega profundamente, tiene una mayor profundidad, no la profundidad que tiene la bobina DH, pero sin embargo es mucho más selectiva, es más focalizada. Entonces, eso es lo que en mi opinión es lo óptimo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, vamos a hablar un poquito más de eso. La importancia de la profundidad a la hora de inducir el campo magnético es relativa. ¿Por qué? Cada neurona, si ustedes recuerdan de sus clases de neuroanatomía, cada neurona se conecta con 10.000 neuronas. El cerebro tiene aproximadamente 85.000 a 100.000 millones de neuronas. Cada neurona se conecta con 10.000. Entonces, estamos hablando de circuitos neuronales regionales. Entonces, se ha demostrado con neuroimágenes que al estimular, inclusive con la bobina más simple, que al estimular, por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral, se está estimulando de manera indirecta zonas más profundas, zonas subcorticales, y se ha demostrado inclusive hasta el sistema límbico. No tengo como les digo, he tenido que reducir un poco la presentación por temas de tiempo, pero está demostrado que de una manera indirecta se llega a estimular el sistema límbico. Y hay estudios también que demuestran que con el uso de la lamotrigina se potencia, se llega aún más fácilmente al sistema límbico, pero bueno, es un tema a tratar en otro momento. Entonces, con el doctor Marcolín, aquí presente, ha demostrado que se puede llegar directamente a la ínsula, y él está haciendo investigación actualmente, llegando a la ínsula para tratar, él ya va a mencionar esto cuando le toque su presentación. Entonces, bueno, básicamente, en cuanto a las bobinas, eso es lo primordial, ¿no? Que la propagación del efecto, al estimular, por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral, se están estimulando zonas más profundas, zonas subcorticales, incluso interhemisféricas, con las bobinas anguladas y la figura de 8, la angulada especialmente, y la de doble cono, ¿no? Básicamente esto ilustra esto. Alex y yo nos prestamos esta diapositiva del doctor Bonani, que lamentablemente no puede estar presente. Ahora, hablemos de la Theta Burst Stimulation. Hay evidencia que muestra que es una manera más confiable y que tiene efectos más duraderos sobre la dinámica cortical y sobre los cambios conductuales que otras formas más tradicionales, digamos, de aplicar la estimulación magnética. Fue introducida por Juan en el 2005 y se ha visto que tiene un mayor, induce digamos, más potentemente lo que se llama la potenciación de largo plazo, long term potentiation o el LTP, y la depresión de largo plazo, long term depression, LTD, afectando la neuroplasticidad a través de mecanismos GABAérgicos y glutaminérgicos. Y lo que hace la Theta Burst básicamente es simula los patrones de descarga neuronal naturales del cerebro. Digamos, es como el lenguaje del cerebro. Si por ejemplo, nosotros ponemos un cable con un amplificador y un parlante y lo conectamos directo al hipocampo, lo que vamos a escuchar básicamente son unos ritmos. Eso es básicamente lo que simula la estimulación Theta Burst,
que clínicamente ha demostrado que los resultados son más potentes y son más duraderos que con la estimulación típica. Acá estoy enseñándoles otros parámetros digamos, otros protocolos de estimulación. La primera es un pulso simple que se usa mayormente en investigación para estudiar la excitabilidad cortical. Por ejemplo, con esto se puede lograr lo que llamamos lesiones virtuales. Por ejemplo, si uno aplica un pulso único en el área de Broca, lo que se puede hacer es interrumpir el lenguaje. Se produce una pérdida temporal de la capacidad de hablar de la persona, afasia, que obviamente es completamente reversible, ¿no? Pero es para darles un ejemplo de cómo se usan los pulsos únicos, ¿no? en investigación. El siguiente protocolo muestra una estimulación de baja frecuencia. Un Hertz es una estimulación, como dice siempre Bonani, eso no se debería llamar estimulación, sino neuromodulación, porque uno puede estimular o inhibir con frecuencias bajas, por ejemplo, de un Hertz, lo que es inhibir. Inhibir el funcionamiento neuronal de los circuitos que están estimulados o están siendo modulados, digamos, ¿no? Esto es útil porque frecuencias inhibitorias se usan, por ejemplo, para tratar el TOC, el OCD. Veo que han llegado algunos en la audiencia, hay gente que ha venido del extranjero. Espero que me pidieron inicialmente que haga la presentación en inglés, pero como no hay traducción simultánea, a último minuto me pidieron que la haga en castellano. Espero que sea lo suficientemente entendible a través de las diapositivas. Pero bueno, la estimulación de un Hertz se usa, por ejemplo, para tratar el trastorno obsesivo compulsivo, el OCD, TOC. Al inhibir el área motora suplementaria, se logra una mejoría en los síntomas. También se utiliza, por ejemplo, para tratar las alucinaciones auditivas relacionadas a la esquizofrenia. Al inhibir, no sé si les dije que lo que es para el TOC es en el área motora suplementaria, para tratar las alucinaciones auditivas, lo que se hace es se inhibe la corteza temporoparietal. Y con buenos resultados. Ahora no es el momento de presentar todos los estudios, porque, como leo, por tema de tiempo, pero son dos de los usos que se le dan a las terapias terapias inhibitorias, digamos, a las frecuencias inhibitorias. Y las frecuencias de más alta frecuencia, digamos, la frecuencia de un ciclo por segundo, un Hertz es así, tac, 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 un pulso por segundo, ¿cierto? Para las frecuencias más altas, por ejemplo, yo uso frecuencia de 10 Hz, a veces uso hasta 20 Hz o más están usando ahorita. Tú dices, Alex, que está usando 20 Hz, ¿no? Eso es lo que se usa para la depresión y muchos otros trastornos neuropsiquiátricos. Y básicamente son 20 ciclos por 20 pulsos por segundo, ¿no? Digamos, es un ritmo mucho más rápido. Ahora, el Theta Burst ese es uno de los modelos del Theta Burst, pero básicamente son pulsos cortos e intermitentes a una frecuencia alta. Pueden ser hasta 100 Hz, yo utilizo 50 Hz digamos, es un poquito difícil de explicar, pero de 200 milisegundos con pausas de 10 segundos. Bueno, básicamente para los que no son especialistas en el tema, el mensaje para llevar a la casa es que simula los patrones de la descarga del funcionamiento neuronal del cerebro. Entonces se trata de imitar eso de tal manera que hay una sincronía, digamos, entre la estimulación y el funcionamiento neuronal. Por ejemplo, para depresión, este es el protocolo que usamos mayormente en el instituto, aquí en Lima, que es una estimulación Theta Burst a 90% el umbral motor. Y bueno, son triplos de 50 Hz que se dan con una frecuencia de 5. Al final son 600 multiplicados por 3 pulsos, bueno, son 1800 pulsos más 2700 pulsos, esos son 4500 pulsos que estamos dando por sesión. Eso es un avance del protocolo inicial que fue aprobado por la FDA, implicaba
3.000 pulsos al día, a 10 Hz y a 120% del umbral motor. Básicamente esta segunda fase replica lo que lo aprobó inicialmente la FDA, pero yo le añado la estimulación de Theta Burst digamos como una manera de priming para preparar al cerebro. Ahora, en todo el mundo, incluyendo el doctor Marcolín y el doctor Alex, Bianca, todos estamos experimentando con diversos protocolos de estimulación. Lo que se trata es de optimizar la respuesta del paciente, ¿no? Ya muy poca gente, inclusive en Estados Unidos, se limita al protocolo específico que fue aprobado por la FDA en el 2008, porque han habido muchos avances en cuanto a… Hay demasiada literatura que muestra que hay mejores maneras de estimular el cerebro que la que fue aprobada en el 2008 por la FDA. Entonces es lo que llamamos off-label, ¿no? Que en el caso de los fármacos, lo que se usaba off-label, que fármacos que no han sido aprobados, por ejemplo, para el trastorno bipolar, antiepilépticos, son usados para tal. Entonces, es básicamente el equivalente, ¿no? Protocolos que la evidencia científica demuestra que son más efectivos no solo para la depresión, sino para otros trastornos. Este es el que uso, por ejemplo, para el TOC, para el OCD. También es el uso del Theta Burst en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, seguido por una frecuencia inhibitoria. Este es el Theta Burst y comienzo con una frecuencia inhibitoria en el área motora suplementaria y después cambio a la corteza prefrontal dorsolateral izquierda donde aplico el Theta Burst. Y he tenido resultados bastante buenos con estos comparados con otros protocolos más tradicionales, ¿no? Más antiguos. Y, por ejemplo, para las alucinaciones auditivas, auditory hallucinations, alucinaciones auditivas y tinnitus, también hago una combinación de Theta Burst en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y frecuencias inhibitorias en la corteza temporoparietal izquierda también, aunque hay gente que lo hace en la derecha y hay gente que lo hace de manera bilateral. Básicamente en las aplicaciones clínicas para la depresión hay varios estudios. El grupo en Toronto y un grupo en Bruselas se han dedicado a estudiar bastante el Theta Burst y el doctor Marcolín en la Universidad de Sao Paulo. Hay varios estudios que demuestran su superioridad para el tratamiento de la depresión. Este es uno de los más recientes. Este es el grupo de Toronto. Otra aplicación es para las alucinaciones auditivas, como dijimos, también hay varios estudios que demuestran su efectividad. Este es también uno de los más recientes. El anterior fue publicado en la revista Brain Stimulation, que es editada por el doctor Mark George, que es una de las luminarias mundiales en cuanto a la neuroestimulación. Este es sobre la eficacia en el tratamiento de alucinaciones auditivas. Fue publicado en la revista Psychiatry Research. Otra área en la que se usa es en el trastorno, bueno, deberían cambiar el nombre, antes era déficit cognitivo leve, ¿era en castellano? Sí, ahora es mild neurocognitive disorder, desorden o trastorno neurocognitivo mínimo o leve. También se han hecho varios estudios para el tratamiento de esta condición utilizando el paradigma del Theta Burst, y este fue el primer estudio que reporta que la estimulación Theta Burst puede mejorar la memoria prospectiva en adultos sanos, o sea que al margen de que la depresión, de la ansiedad, de cualquier otra patología que puedan tener, tiene un efecto procognitivo. Es más, en los últimos 2 años han habido cerca de 20 estudios que demuestran la efectividad, el efecto, el mejoramiento del funcionamiento cognitivo, evidenciado, por ejemplo, en la performance con las pruebas de coeficiente intelectual o en ejercicios de Lumosity, que muchos de ustedes deben estar familiarizados, lo llaman Brain Gym, gimnasia mental, y también en videojuegos. En otras palabras, se aplica en la zona también prefrontal la estimulación Theta Burst y los pacientes mejoran su performance cognitiva. Es más, muchos han visto esto en el internet, muchos pacientes se llaman para pedir tratamiento para estudiar mejor y para sacar mejores notas en la universidad. Es una cosa interesante, un fenómeno que
está sucediendo muchísimo con todo esto de tanta información que hay en la Internet. También se usa la Theta Burst. El doctor Marcolín, espero que hable un poquito sobre eso porque él tiene ya experiencia tratando problemas de adicción a la cocaína, tabaquismo y también comedores compulsivos, binge eating disorder, ¿cómo se traduce? Y estoy seguro que el doctor Marcolín va a hablar unas palabras sobre eso. Por un tema de tiempo, bueno, aquí estamos justamente visitamos con Matías Bonani, que no está aquí presente, y Alex, visitamos al doctor Mark George en su laboratorio. Él es considerado el padre de la estimulación magnética transcraneal en psiquiatría, con numerosos trabajos publicados. Estuvimos en su laboratorio en el Sur Carolina hace solo un par de años, donde aprendimos muchísimo. Y bueno, básicamente eso era, dadas las limitaciones del tiempo. Ahora le va a tocar al doctor Marcolín hablar, que es también una de las luminarias mundiales. Es un privilegio tenerlo aquí. Vino también en enero con el doctor Mark George a un simposio que organizamos aquí en Lima, y que tiene numerosos trabajos publicados y trabaja en el Hospital de las Clínicas de la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, aquí, como digo, es un lujo tenerlo aquí. Así que, Marco, adelante. Gracias. Muchas gracias, doctores, por su presentación y felicitaciones a todos. Mi nombre es Hugo Arias, yo soy médico psiquiatra, trabajo en el Cusco, en Perú. Quería preguntar acerca del costo económico del tratamiento. También quería tener en cuenta lo siguiente: como peruano, que vivo en un país pues aún pobre, muy accidentado y bastante grande, si es que el doctor Cávar, sobre todo, y el Instituto de Neuroestimulación en Lima ha tenido en cuenta cómo atender a los pacientes de provincias, ¿no?, como para poder acceder a la ciudad. Y si no lo ha tomado en cuenta, esa sería una solicitud mía. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta, pues es bastante crucial. Yo he hecho un esfuerzo bastante significativo para minimizar el costo del tratamiento para la población. En realidad lo que yo cobro es menos que en cualquier otro país de Latinoamérica, para que la mayor cantidad de gente tenga acceso a ese tratamiento. También activamente he estado haciendo lobbying desde que regresé, básicamente para que el sector público, específicamente el Noguchi, trate de comprar un equipo. Yo he ofrecido mi asesoría gratuita en lo que necesiten para ayudarlos a comprar este equipo y a ponerlo en funcionamiento. Lamentablemente han estado entrampados en trabas burocráticas y ha sido imposible. El costo es un tratamiento relativamente costoso porque el equipo es caro, pero si uno hace un análisis costo-beneficio en comparación con el costo de los medicamentos en el Perú, que son increíblemente caros para un país en vías de desarrollo, al final no resulta tan caro en realidad, porque los beneficios son más a largo plazo y permite minimizar el número y la dosis de los fármacos. Entonces, al final de cuentas, si se toman esos factores en consideración, no es caro, es relativamente costoso, pero no es excesivamente caro. Ahora, con los pacientes de provincias, efectivamente es un problema, porque yo quisiera tener el capital para invertir, crecer y poner estos centros en provincias, pero creo que eso le corresponde un poco más al sector público, porque ya está definitivamente probada la eficacia y la inocuidad del tratamiento. Cuando los pacientes vienen, las sesiones tienen que ser 20 a 25 sesiones continuas, ¿ya? Días útiles, o sea, de lunes a viernes, básicamente. Entonces, es un problema especial para los pacientes de provincias que tienen que dejar toda su vida, prácticamente ponerla en suspenso por 4 o 5 semanas para venir a Lima, y si no tienen un lugar donde quedarse, se les hace caro el tratamiento. Entonces yo trato de darles todas las facilidades del caso, incluso algunos descuentos, trato de hacer excepciones con algunos pacientes, ¿no?, y cobrarles muchísimo menos de lo que usualmente cobro. ¿Dólares cuánto sería cada sesión? Bueno, no cobro por sesión porque es un tema de... al comienzo cobraba por sesión, pero como la continuidad es crucial,
Cuando, un tema, no sé si la idiosincrasia peruana, no sé, pero si cuando cobras por sesión, los pacientes faltaban mucho, porque se gastaban la plata en otra cosa, necesitaban para los útiles escolares, entonces se saboteaban sin querer el tratamiento. Entonces yo cobro por paquete de tratamiento, y el costo para 20 a 25 sesiones oscila entre $2.200 y $2.700. El costo total del tratamiento, ¿no? Que son sesiones de 32 minutos cada una. Hay otra persona que tiene aquí en el Perú la bobina H, que es, como le decía, mucho más, y cobra bastante más caro por el tratamiento, lo cual no justifica, porque no hay ningún estudio que muestre que la bobina H es superior a la que utilizamos normalmente. En Estados Unidos se está logrando que las aseguradoras paguen este tratamiento, ¿no? Y eso es muy importante, y supongo que eso, a medida que se extienda, también lograremos que tenerlo en América Latina, ¿no? Que sean las aseguradoras o el servicio público que pague, ¿no? No sé cuál es la situación en Brasil, Marco. Sí, lo mismo. No se pagan ni en el servicio público ni en los convenios de salud. Entonces, algunas veces las personas piden judicialmente el derecho para el pagamiento. Es muy buena la pregunta esta, porque además, pero especialmente me parece interesante en poblaciones muy críticas, como puede ser por ejemplo, embarazadas, ¿no? Donde TMS es altamente eficaz, no sea ningún tipo de medicación, la respuesta muy buena, no hay ningún efecto secundario, y entonces en esos casos podría ser justificado, ¿no? Un traslado de provincia para ese tipo de tratamiento, ¿no? Sí, solo para terminar lo que decías era que sí, efectivamente en Estados Unidos el 90% de los seguros privados y Medicare, que es un nuevo seguro público del gobierno, ya cubren ese tratamiento. Entonces yo creo que es una labor de nosotros como psiquiatras en el Perú. Es lamentable que no hay cobertura de salud mental, punto. Tengo entendido, en la mayoría, en prácticamente ningún seguro privado. Eso es, no sé, en siglo XIX, que se considera los trastornos mentales trastornos de segunda categoría que no merecen ser cubiertos por los seguros. Me parece una cosa espeluznante. Entonces creo que deberíamos comenzar por eso, ¿no? Lo que llamaron en Estados Unidos la parity law, la ley de la paridad, que no se puede discriminar contra enfermedades psiquiátricas, así sean preexistentes. Creo que ese sería un primer paso, que la comunidad de psiquiatras, psicólogos del Perú trabaje para que se logre, que se regule y que se fuerce a las compañías de seguro privados de que cubran trastornos mentales, y ese sería el primer paso para que también cubran tratamientos como este, ¿no? Que son novedosos, revolucionarios y efectivos, ¿no? Bueno, en realidad tengo una inmensa curiosidad sobre el mecanismo de acción de la resonancia magnética o la estimulación magnética transcraneal, porque diversas patologías, autismo, adicciones, depresión, o afectación cognitiva leve, incluso en personas normales para mejorar funciones cognitivas, ¿no? Entonces, es una serie de mecanismos que en el cerebro tienen procesos diferentes, pero supongo que también deben tener procesos o principios universales, de tal manera que este tratamiento tiene efectos sobre todas estas patologías, y la investigación lo está demostrando. Y a la vez, ¿no?, que nos puedan explicar el mecanismo de acción, si hay correlato con biomarcadores, ¿no?, y con estudios anatomopatológicos o de microbiología. Me parece muy buena e interesante tu pregunta. Hay que tener en cuenta que la estimulación magnética mejora la neuroplasticidad. Entonces, al mejorar la neuroplasticidad, tiende a mejorar todo el funcionamiento del cerebro, ¿no? Si uno nota cómo se van como implicando nuevos circuitos, ¿no?, a medida que se hacen más tratamientos. Entonces, eso implica que las mejoras sean en muchas áreas, no se restringa a una sola área, ¿no? Por eso que hay varias patologías que mejoran, ¿no? Pienso que eso, con factores así demostrativos
o elementos para juzgar, por ejemplo, es el factor BNDF. Se ha visto que también con la estimulación magnética, así como la electroconvulsoterapia, también aumenta. Que eso para el trofismo de las neuronas es muy importante, con lo cual también explica por qué varias patologías tienden a mejorar. Marcos, no sé si tienes algún comentario. Lo mismo, sí. O que pai que falou, mejora a neurogênese em hipocampo e em base do terceiro ventrículo, in the third ventricle base, e aumenta as células musgosas, que são células de sustentação do sistema nervoso. Isto é o mecanismo final de ação de estimulação magnética. Inicialmente, você tem melhora de consumo de oxigênio e de circulação local, e isso vai por circuitos neuronais se comunicando. Depois você vai tendo alterações, mas o mecanismo final é genético, com melhora de trofismo, que é o que o pai que falou. Talvez por isso que você tenha várias coisas, mas está se aprendendo muito. Por exemplo, isso que eu acabei de falar, sobre a alteração de barreira hematoencefálica, não se sabia isso. E outras coisas também, né? Que, por exemplo, quando você lida com epilepsia, se você trabalha com neurofisiologia, com foco de displasia único em cortical, estimulação magnética é muito ativa para isso. E, aparentemente, você desliga esse circuito hiperativado. Uma outra coisa em neuromodulação, eu não vou falar só sobre estimulação magnética, eu estou falando de neuromodulação. Estimulação magnética é isso, neurofeedback é isso. Quando você trata autista, aparentemente o cérebro é tão plástico que você trata e fica por um tempo enorme. Então tem muito que vai se aprender ainda em termos de funcionamento cerebral. Nós estamos no começo, isso é extremamente complexo. Buenas tardes. Quería saber a partir de qué edad y a qué edad se aplica este tratamiento. No sé, en los niños más pequeñitos también se puede dar esto. Y para el tema de el TDAH, no escuché en la exposición, ¿también se ha aplicado y qué resultados han tenido y en lo que es Alzheimer? Sí, ya hay estudios que muestran la eficacia de este tratamiento para el déficit atencional, y eso publicado por la Clínica Mayo, y se ha aplicado a niños y también a adolescentes, con buenos resultados. Bueno, lo que yo he visto es a partir de los 6-7 años, más o menos. Los estudos, usted ha dicho TDAH, na minha conhecência, são os que utilizam em crianças mais novas, mas nessa faixa de idade, 5, 6 anos. Marco, en mi opinión, la única razón, ahora Marco puede expandir eso, pero una limitación importante para no poder usarla en niños, porque es un método sumamente inocuo, debido al mecanismo de acción que conocemos, no... Marco siempre dice que si se tratara de tu hijo, tú preferirías darle estimulación magnética transcranial que medicarlo. El problema es que el paciente tiene que colaborar, tiene que mantener su cabeza inmóvil, por lo menos por 30 minutos. Entonces es muy difícil en niños que son muy chiquitos o que son muy hiperactivos. Eso es un reto, porque no se puede sedar al paciente ni se trata de amarrarlos tampoco. Entonces eso es algo que limita en el uso en pacientes muy chicos, ¿no? Hubo un estudio publicado en Canadá donde demostró que en niños se comparaba como un juego y era mejor tolerado que medicación, la estimulación magnética. Sí, por la estimulación superficial es más adecuada, es más fácil de aplicar porque puede
Normalmente la bobina ela é tenida por um braço mecânico. Mas você pode remover o braço mecânico e manuseá-la você. Então, nós já tivemos uma experiência prática no consultório, um pacientinho pequeno, por volta de 8 anos, muito agitado, mas eu tirava o braço e ficava com a bobina colocando a cada train, a cada série, você põe, tira, ele se mexe, você recoloca. Não tem problema, só demanda mais paciência, mas mesmo assim, ao longo dos dias que tem que vir, são 20 a 30 minutos sentado, por mais que ele possa mexer. Então, acho que depende muito mais da adesão, realmente, às vezes até da disposição da família poder trazê-lo. Para a profunda, mais complicado, porque a pessoa fica sentada numa cadeira mesmo, o capacete é mais fixo, então tem que ficar realmente nessa posição. Aí, para crianças, já é mais complicado, assim como para pacientes adultos agitados. Bueno, les agradecemos mucho la presencia, esperemos que no estén en ayunas, que hayan podido comer algo de estar aquí para aprovechar más la reunión y bueno, muchas gracias por la presencia.